residencial, principalmente estamos hablando de una vivienda que nos va a permitir disfrutar de unos beneficios por parte del gobierno, ¿cierto? Por ese motivo, esa vivienda pues va a tener unos topes en precio, ¿cierto? La vivienda de interés social en todo el país pues tiene un precio máximo de 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Digamos, en todo el país son 135, digamos, las ciudades de más de 1 millón de habitantes, que son las excepcionadas, hasta 150 salarios mínimos. Cuando yo adquiero este tipo de viviendas, la primera vez que compro vivienda y es vivienda nueva, pues yo puedo recibir un subsidio de cuota inicial de hasta 39 millones de pesos, ¿cierto? Ese valor depende de mis ingresos. Máximo yo puedo recibir subsidios si tengo ingresos de 5 millones 200. Pero en el rango de 2 a 4 salarios mínimos, es decir, este año de 2 millones 600 a 5 millones 200, mis subsidios son 26 millones de pesos. Si mi ingreso es entre 0 y 2 salarios mínimos, es decir, hasta 2 millones 600, pues mi subsidio es de 39 millones de pesos. Y algo muy interesante es que para ese rango de ingresos puedo aplicar la concurrencia, que es la posibilidad de vincular dentro de mi presupuesto de compra, ¿cierto? De disfrutar un beneficio adicional, que es el subsidio de arrendamiento. Entonces, ¿qué encontró en la caja de compensación? Que si yo estoy haciendo un proceso de compra de vivienda, ¿cierto? Y estoy pagando arriendo, pues me queda difícil pagar una cuota inicial, ¿cierto? Poderle pagar a la constructora el correspondiente valor de lo que no me va a financiar el banco. Entonces, se decidió pues habilitar el subsidio de arrendamiento que hasta por 24 meses o máximo la fecha de escrituración del inmueble, y siempre y cuando esa escritura no sea antes de 12 meses, pues yo voy a poder disfrutar de hasta el 90% del subsidio sobre el canon de arrendamiento que yo pago, máximo 780.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, pago un arriendo de 800.000 pesos, pues yo voy a recibir el 90% de ese canon, que son 720.000. Si yo pago 1 millón de pesos, pues ya recibiría 780.000. Si yo pago 2 millones de pesos, pues serían 780.000. Es decir, sería el 90% del valor del canon del arrendamiento sin superar los 780.000 pesos hasta por 24 meses. ¿Cierto? Entonces, como ya vimos, pues ya tendríamos dos auxilios, dos herramientas que nos van a facilitar la compra de la vivienda. Por un lado, el subsidio de vivienda familiar, por el otro lado, el subsidio de arrendamiento. Entonces, ¿qué es lo importante cuando yo voy a iniciar un proceso de compra de vivienda? Lo importante es que yo empiece por la construcción de mi presupuesto de compra, ¿cierto? Que yo determine cuál es mi capacidad de pago, ¿cierto? Para evitar comprar un inmueble que esté por encima de mis posibilidades. Esto es especialmente relevante porque en la vivienda se firma una promesa de compra-venta. Cuando yo firmo la promesa de compra-venta, adquiero el compromiso, ¿cierto? De comprar ese inmueble. Y en caso de que yo no haga efectiva esa compra, pues yo puedo perder dinero porque tenemos unas arras, una cláusula económica por desistimiento. ¿Cuánto puedo llegar a perder? Inclusive hasta todo el valor que aporté de cuota inicial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos desde Compensar? Que iniciemos nuestro proceso de compra a partir de la construcción del presupuesto, donde yo sepa cuánto puedo yo invertir en mi vivienda, ¿cierto? De forma segura y sobre eso, pues evaluar qué proyectos están dentro de mi capacidad de compra. Como vimos, pues vamos a tener un subsidio de vivienda, ¿cierto? Yo les mencionaba que a más ingreso, pues el subsidio es más bajo y a tope de 5 millones 200, pues ya no me corresponde ningún subsidio, ¿cierto? Entonces yo puedo sumar entre, digamos, 26 millones si mis ingresos están entre 2 millones 601.000 pesos y 5 millones 200, o entre 0 y 2 salarios mínimos hasta 39 millones de pesos. Ese valor va a ser parte de mi cuota inicial. ¿Qué es la cuota inicial? Resulta que en la ley colombiana yo no puedo financiar el 100% de un inmueble, ¿cierto? No importa que yo tenga muy buenos ingresos. Pensemos que yo gano 10 millones de pesos y me pueden prestar 1.000 millones de pesos, por ejemplo, pues yo no puedo decirle al banco, señor banco, quiero comprar ese inmueble que vale 300 y entreguémelo. No es posible. En la ley colombiana yo siempre tengo que dar una parte del inmueble, en este caso el 30%, es la cuota inicial, y el banco me puede financiar el 70%. ¿Cómo se define el precio de la vivienda? Como vimos, pues vamos a tener un tope definido por la ley, en este caso 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y lo que hacemos nosotros los constructores es proyectar este valor, ¿cierto? Para que al llegar a ese año, cuando podamos ajustar el valor a la realidad de los 150 salarios mínimos, pues esa brecha sea lo menor posible. Este año, por ejemplo, 150 salarios mínimos son 195 millones. Quiere decir que entre este año y el 2026 esperamos que los aumentos correspondientes al salario mínimo pues terminan alcanzando un valor correspondiente a los 230 millones de pesos. Teniendo esta base, que es el precio de negociación, pues vamos a buscar financiar la compra, ¿cierto? En este caso sería el 70% del valor del inmueble. Como vimos, pues en este momento las tasas de interés han bajado y hay bancos que nos están ayudando para facilitar el proceso de compra de vivienda. En este caso, pues hay bancos como BBVA, Bancolombia o Da Vivienda que nos están dando tasas desde el 5%, desde el 5,4% efectivo anual. Esto en este caso en VRs. Como la primera cuota, pues nos quedarían 919.000 pesos, prácticamente con ingresos de 2.400.000, 2.500.000 y sin endeudamiento, sería factible solicitar un crédito para adquirir una vivienda a tope BIS.
Algo muy importante a la hora de construir el presupuesto es que es muy susceptible de mi estado civil. Si yo soy casado o soy unión libre, es obligatorio que yo me presente con mi pareja, ¿cierto? Y que conforme una unidad familiar para la adquisición de la vivienda. En el caso de las personas solteras, pues son solamente sus ingresos los que van a definir tanto el subsidio como el crédito. Es decir, si yo gano 3.800.000, mi pareja gana 3.800.000, igual yo me paso del tope de subsidio porque se suman los ingresos de ambos. Si yo soy soltero, pues simplemente eso no pasaría. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues estamos viendo un ejemplo en el cual la vivienda tiene un costo de separación de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? La persona que está adquiriendo el inmueble no tiene ningún ahorro ni ninguna cesantía, ¿cierto? Es decir, nosotros podemos iniciar el proceso de compra de vivienda simplemente con la separación, con 1.000.000 de pesos. ¿Por qué? Porque yo puedo comprometer mis recursos a futuro en un plan de pagos para completar ese proceso de compra. No quiere decir que yo necesite 3.800.000 pesos de capacidad de pago. Normalmente, como vimos, con ingresos de 2.600.000 es factible. ¿Por qué? Porque al yo ganar menos dinero, pues yo voy a recibir más subsidio, en este caso 13 millones adicionales, más el subsidio de arrendamiento que me va a aportar más o menos 15 millones adicionales, ¿cierto? Pero pues en este ejercicio lo hicimos sobre la base de ingresos de 3.800.000 y subsidio de 26. En este caso, pues si yo me comprometo a pagar 1.640.000 mensuales, voy a reunir 34.400.000 en un plazo de 22 meses a mi cuota inicial, voy a sumarle las cesantías futuras, que en este caso serían 7.600.000, y al sumar estos dos recursos, pues me da 43 millones, que es lo que necesito para el pago de mi cuota inicial. Entonces, como podemos ver, yo no necesito tener ahorros, ¿cierto? Ni cesantías ahorradas para iniciar mi proceso de compra. Perfectamente lo puedo enfocar a futuro. Pero puede ser muy interesante tener ahorros porque en la medida que yo tenga ahorros, puedo reducir el plazo en el cual recibo el inmueble, reduciendo también el riesgo y la incertidumbre. Entonces, yo tengo, por ejemplo, 20 millones de pesos, pues 54 millones de pesos es la cuota inicial de una vivienda de interés social este año. Quiere decir que yo haría 4 millones en cuotas de aquí hasta diciembre y ya estaría recibiendo el inmueble de forma inmediata. Pero digamos que encontramos entonces conclusiones importantes. Primero, que voy a necesitar un crédito, el cual es imprescindible primero tramitar con el banco antes de yo incluirlo en mi presupuesto, que también puedo recibir un subsidio de vivienda si yo cuento con los requisitos y cumplo las condiciones que tiene este beneficio, y que adicionalmente pues en el plazo puedo ir reuniendo la cuota inicial para la compra de mi vivienda, ¿cierto? ¿Qué es lo que recomendamos en este caso? Por supuesto, construir primero este ejercicio de forma real, ir al banco, postularme el subsidio, saber cuánto puedo yo ahorrar mensualmente, para sobre la base de este precio determinar cuál es el proyecto que financieramente pues es más adecuado para mí. Ahora vamos a hablar un poquito más de Compensar. Resulta que Compensar, dentro de su portafolio integral de vivienda, ha diseñado soluciones para las familias, tanto las que tienen vivienda como las que no tienen vivienda, ¿cierto? En este caso, si yo, por ejemplo, en este momento hago mi presupuesto y encuentro, por ejemplo, que tengo mucho endeudamiento y por ese motivo no me prestan lo que necesito, pues Compensar tiene un programa en el cual yo puedo iniciar con un ahorro, ¿cierto? No dejo de lado mi sueño de comprar vivienda, simplemente arranco desde el ahorro mientras voy pagando mis deudas, voy construyendo una cuota inicial y seguramente en un futuro cercano ya podré iniciar mi proceso de compra. Para las personas que ya tienen su presupuesto de compra, Compensar tiene proyectos de vivienda donde pueden comprar, ¿cierto? En este caso son proyectos respaldados por Compensar, donde vamos a tener pues garantizado digamos, la forma en que nos van a entregar el proyecto, tanto en tiempo, modo y lugar, ¿cierto? Digamos, Buenas tardes, es que no se escucha. muy buenas tardes, muchísimas gracias por informarme. Listo, entonces, ¿qué les estaba contando yo? ¿Cierto? Entonces, inicialmente, pues se les estaba mencionando que cuando vamos a comprar una vivienda, pues es muy importante determinar, digamos, las fuentes de ingreso que me genera mi vivienda, ¿cierto? Principalmente vamos a tener dos fuentes de ingreso. Una fuente de ingreso es la valorización y la otra fuente de ingreso es alquiler, ¿cierto? Entonces, en mercados como el colombiano, donde la demanda es más alta que la oferta, vamos a tener unos beneficios
un beneficio pues que no sean todos los mercados, que es la valorización. ¿Qué es la valorización? Es que el valor de mi inmueble va a ir cambiando en el tiempo, ¿cierto? Normalmente todos los inmuebles, conforme más pasa el tiempo, normalmente todos los bienes, cuanto más pasa el tiempo, sufren una obsolescencia y van perdiendo valor. Pasa con los vehículos, pasa con los muebles, pero la vivienda tiene esta característica diferente también en Bogotá por el hecho de que, digamos, nosotros adquirimos el terreno, pues tenemos un beneficio y es que nuestra vivienda se va a valorizar. Cuando nosotros hacemos un análisis, cierto, histórico y validamos si efectivamente eso se ha dado, pues encontramos que el Banco de la República tiene un indicador. Ese indicador se llama índice de precios de la vivienda usada. Ese indicador se construye a partir de los avalúos que presentan los bancos para el financiamiento de la vivienda, ¿cierto? Entonces, en este caso, la vivienda, digamos, por ejemplo, si yo la hubiera comprado en el 2013, la vivienda de interés social tendría un costo de 79 millones de pesos, ¿cierto? Pensemos que yo compré la vivienda en el 2013, pues ¿qué nos dice el Banco de la República? Que si yo quisiera vender esa vivienda al día de hoy, valdría 155 millones. En promedio, pues la vivienda se ha valorizado 7% anualmente. Como podemos ver, pues digamos, hay unos años que han tenido comportamientos diferentes, ¿cierto? Unos años en los que la valorización ha sido más alta, en otros en los que la valorización ha sido más alta, pero en promedio siempre ha sido positivo, ¿cierto? Prácticamente podríamos concluir que en un plazo de 12 años el valor de mi vivienda se duplica, ¿cierto? Yo compré mi vivienda en 79 millones de pesos, seguramente para el 2023 ya la puedo vender en 155 y seguramente para el 2035 pues esa vivienda va a valer 300 millones y así progresivamente, ¿cierto? Entonces digamos que la vivienda en principio es una buena inversión porque a diferencia de otros bienes pues se va a ir valorizando en el tiempo. Algo que también es importante tener en cuenta es que cuando el Banco de la República valida si la inflación ha sido, digamos, si esa valorización ha sido mayor o menor que la inflación, pues encontramos que efectivamente hay una construcción neta de riqueza. ¿Por qué? Porque la valorización de los inmuebles está por encima de la inflación, ¿cierto? Digamos que en este índice real, frente al índice nominal, pues lo que nos está indicando es que si le quitamos, si le descontamos la inflación, pues nuestra valorización igualmente sigue siendo positiva, prácticamente un 20% en 10 años. ¿Cierto? Sin embargo, pues cuando ustedes miran en el mercado, es bien complicado encontrar opciones de rentabilidad, opciones de inversión que nos den una rentabilidad mayor a lo que en este caso es el costo que se genera a partir de la inflación o la pérdida de valor del dinero en el tiempo. El otro aspecto también importante tener en cuenta cuando hablamos de vivienda, ¿cierto? Es el alquiler. Cuando yo vivo en un inmueble, ¿cierto? Tengo que pagar un alquiler, salvo que pues el inmueble sea propio, pero en ambos casos pues yo puedo tener en cuenta, ya sea por vía ahorro o por vía ingreso, pues ese valor que yo recibo por alquiler. Que es importante mencionar, en este caso, el alquiler en los últimos 10 años ha subido en promedio al 5%. ¿Cierto? Quiere decir que prácticamente cada 15 años el costo de lo que yo pago de arrendamiento se duplica. ¿Cuál es la ventaja de yo tener mi vivienda propia? Que en principio yo le voy a pagar una cuota al banco, a partir de esa cuota pues voy a ir capitalizando, cada vez un porcentaje mayor de esa cuota va a convertirse en mi propiedad, ¿cierto? Al tiempo que esa cuota va a ser mucho más estable de lo que va aumentando el valor del alquiler. Es decir, vamos a tener también un ahorro neto por concepto de, primero, que yo estoy capitalizando, estoy adquiriendo mi vivienda y segundo, porque el pago con respecto a mis ingresos que va a ser un porcentaje menor. En conclusión, cuando nosotros vamos a revisar si la vivienda es una buena alternativa, vamos a encontrar primero que pues es un negocio rentable, ¿cierto? Porque los ingresos que me permite generar, ya sea por ahorro al adquirir mi vivienda o digamos en este caso por menor pago de arrendamiento o ya sea por valorización, pues el valor real de mi vivienda hacia el futuro pues va a ser muchísimo mayor, ¿cierto? Digamos yo voy a ganar dinero, ya sea por vía valorización o por vía arriendo, lo que hace pues que sea una buena inversión. Otro aspecto muy interesante, ¿cierto? Es que cuando yo adquiero mi vivienda, yo recibo un subsidio, ¿cierto? Entonces, si bien la vivienda en sí misma es una buena inversión, adicionalmente por tomar la decisión de adquirir mi vivienda, yo voy a recibir unos beneficios, en este caso, un subsidio de vivienda familiar. El subsidio de vivienda familiar es un aporte económico que nos da la caja de compensación. Ese aporte económico, pues lo que nos va a permitir es que sea mucho más fácil cubrir la cuota inicial. Y otro aspecto que hace en este momento relevante la compra de la vivienda es que los bancos han bajado las tasas. Para nadie es un secreto que digamos, el mercado inmobiliario, ¿cierto? El mercado de vivienda, pues ha tenido, digamos, unas dificultades en los últimos años y frente a eso, pues los bancos, digamos, han decidido aportar a este sector bajando el costo financiero que nos implica a nosotros comprar una vivienda. Desde ese punto de vista, pues en un ambiente de bajas tasas como este y teniendo la posibilidad de aplicar un subsidio de vivienda familiar, pues voy a tener la posibilidad de adquirir más fácil mi vivienda con unos ingresos requeridos menores, de forma que pues puedo participar en este buen negocio.
Y otro aspecto que hace interesante comprar la vivienda, ¿cierto? Es que nos genera tranquilidad y estabilidad. Estabilidad porque mi familia va a estar en un mismo sitio, ¿cierto? Cuando vivimos en arriendo, muchas veces tenemos que cambiar de barrio, tenemos que cambiar de zona y en ese caso, pues se ven cortados muchos lazos sociales, ¿cierto? Los amigos de nuestros hijos, nuestros propios amigos, a veces tenemos que abandonarlos para, pues, entrar a vivir en otro sitio. Pero tal vez lo más importante que nos puede generar tranquilidad es que cuando compramos una vivienda, dentro del pago mensual de la cuota, estamos pagando un seguro y ese seguro nos va a garantizar que en caso de que yo falte, pues mi familia va a tener un techo, ¿cierto? Mientras vivimos en arriendo, eso no va a pasar. Mi familia va a quedar desamparada si yo llego a faltar. En este caso, al estar en proceso de compra y adquisición de vivienda, pues ese seguro va a cubrir el saldo insoluto de la deuda, es decir, lo que yo no he pagado. Ese seguro pagaría la obligación y el inmueble quedaría libre para mi familia. Entonces, esos son como motivos interesantes por los cuales, pues, tiene sentido comprar vivienda. Cuando hablamos de subsidio, principalmente vamos a tener acceso en este momento a dos subsidios si estamos hablando de compra-vivienda. Está el subsidio de vivienda y el subsidio de arrendamiento. El subsidio de vivienda nos va a aportar hasta 39 millones de pesos. El subsidio de arrendamiento nos va a aportar hasta 780.000 pesos mensuales. ¿De qué va a depender el valor de subsidio que voy a recibir? Principalmente de mi estado civil y de mis ingresos. Si mi unidad familiar, digamos, yo soy casado y mi unidad familiar tiene ingresos superiores a 2.600.000, mi subsidio va a ser de 26 millones de pesos. Si mis ingresos son menores como unidad familiar a 2.600.000, mi subsidio es de 39 millones de pesos. Adicionalmente, si yo recibo el subsidio de 39 millones de pesos, puedo aplicar de forma concurrente al subsidio de arrendamiento. ¿Qué es el subsidio de arrendamiento? Es un aporte económico que me va a hacer la caja de compensación mientras yo estoy pagando la cuota inicial de mi vivienda para que me sea más fácil acceder a esa vivienda, ¿cierto? Para que me sea más fácil reunir el costo de la cuota inicial. Antes, ¿qué pasaba? Que si yo iba a pagar vivienda, pues tenía que pagar arriendo, no me alcanzaba, ¿cierto? Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo le digo a la caja de compensación, señores, caja de compensación, yo estoy pagando, por ejemplo, un arriendo de 1 millón de pesos, ¿cierto? Estoy comprando mi vivienda, me la entregan me la escrituran en 24 meses y lo que va a hacer compensar es que previo la validación de condiciones y requisitos me va a ofrecer hasta el 90% del valor del canon del arrendamiento, máximo 780.000. Es decir, voy a recibir 780.000 pesos mensuales durante 24 meses, los cuales pues perfectamente puedo aplicar a mi cuota inicial y sumar más o menos 18 millones de pesos en recursos, ¿cierto? ¿Por qué el 90%? Pensemos, por ejemplo, que yo no pago 1 millón, pago 700.000 pesos, pues no se puede subsidiar al 100% de una necesidad. En ese caso, pues yo recibiría un subsidio de 630.000 pesos, ¿cierto? Y pagaría 70.000 pesos mensuales de arriendo. Entonces, como podemos ver, pues también es muy interesante ahorita comprar vivienda, porque si tengo ingresos hasta 2.600.000, pues perfectamente puedo aplicar esos dos beneficios y reunir lo que sería la cuota inicial de la compra de una vivienda. ¿Cuánto es la cuota inicial? El 30% del valor del inmueble. ¿Cierto? Entonces, si yo estoy comprando un inmueble que vale 230 millones, el 70% serían 161 y el 30% serían 69. Esta es mi meta a la cual debo llegar. Como vimos cuando estamos validando pues la capacidad de pago, ¿cierto? El hecho de que las tasas de interés estén más bajas, pues lo que me permite es que el banco me pueda prestar más dinero con menos ingreso, ¿cierto? Con ingresos de 2.400.000 ya es suficiente para que yo pueda inicialmente acceder a la compra de una vivienda, ¿verdad? Entonces digamos que mi ingreso es de 2.600.000, yo puedo hablar con el banco me presta 156 millones de pesos, le sumo 39 millones de cuota inicial, le sumo 18 millones de subsidio de arrendamiento y perfectamente ya estoy accediendo a una solución de vivienda de más o menos 210 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, digamos que algo interesante que tiene la vivienda de interés social como alternativa de inversión es que el Estado me va a apalancar esa cuota inicial, me va a dar un recurso económico, un aporte con el cual yo perfectamente puedo ya iniciar o pensar en iniciar mi proceso de compra. Obviamente que es muy importante, pues primero validar con la entidad financiera esa oferta de crédito, ¿cierto? Porque depende de condiciones, depende de mi ingreso, depende de si estoy endeudado o no, depende de mi experiencia financiera, de mi perfil laboral también, ¿cierto? Los bancos evalúan todo eso antes de brindarme una oferta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la invitación? Que antes de iniciar un proceso de compra de vivienda, pues primero pasemos por el banco. Validemos cuánto nos puede prestar el banco, pasemos luego por el subsidio, ¿cierto? Apliquemos nuestro subsidio, que yo sepa cuánto yo ya tengo de capacidad de compra entre crédito y subsidio y sobre esa información más lo que yo puedo aportar mensualmente, pues ya determinar cuál es el proyecto adecuado para mí. Entonces, digamos que la herramienta más importante a la hora de comprar vivienda es el presupuesto de compra. ¿Por qué? Porque después de que yo inicio una compra, ¿cierto? Después de que yo ya firmé, separé, firmé mi promesa de compra-venta, en caso de que yo no termine ese proceso de compra, voy a tener una cláusula económica, ¿cierto? Eso se llaman las arras. Entonces, si yo incumplo mi proceso de compra, puedo perder mucho dinero, inclusive todo el dinero que he aportado como recursos propios. ¿Cómo me evito yo ese riesgo?
Fácil, yo voy primero al banco, el banco me da una cantidad que me puede prestar, ¿cierto? Le sumo el subsidio que yo ya tengo adjudicado, que finalmente es como un cheque al portador, porque a partir de que yo hago mi proceso de postulación, tengo 36 meses para hacerlo efectivo, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que yo tenga en capacidad de pago en recursos propios, pues ya sé cuánto puede valer el inmueble. Algo muy interesante que tiene la vivienda no es que se vende en plazos. En este ejercicio, por ejemplo, que estamos viendo en la pantalla, la persona pues tiene buenos ingresos, pero no tiene ningún ahorro, ¿cierto? Y a pesar de que no tiene ningún ahorro, pues perfectamente con una separación de 1 millón de pesos puede iniciar el negocio, porque a futuro puede comprometer las primas, puede comprometer las cesantías y pagando cuotas mensuales, pues va a completar el valor de la cuota inicial, ¿cierto? En este caso me dirán las personas, venga, pero es que yo no gano 3.800, yo me gano un salario mínimo o salarios mínimos. También voy a estar habilitado para el proceso de compra. ¿Por qué? Porque en este caso, como vimos, pues voy a poder recibir más subsidio de vivienda familiar, en este caso 39 millones de pesos, 13 millones más, y adicionalmente le puedo sumar el subsidio de arrendamiento, que pueden ser 18 millones adicionales. Es decir, el sistema está perfectamente equilibrado. Si yo tengo más ingresos, tengo más capacidad de pago, pues puedo pagar mi cuota inicial. Si tengo menos ingresos, necesito más ayuda, me dan más subsidio y además me dan un subsidio adicional, con los cuales al integrarlos, pues voy a estar muy cerca de este valor de cuota inicial. Entonces, ella cuando entramos a analizar las ofertas o los aportes que nos hace compensar para nuestra comodidad y nuestro bienestar, pues vamos a encontrar que principalmente tenemos tres momentos en los cuales se puede encontrar mi familia. Un momento es en el cual me encantaría comprar vivienda, pero de pronto tengo mucho endeudamiento, de pronto pues me puse al día con centrales de riesgos hace poco tiempo y aún no me prestan, ¿cierto? O de pronto no tengo cuota inicial suficiente, pues Compensar ha creado un programa que se llama Bienestar Financiero y otro programa que se llama Ahorra Casa. A través de estos programas yo puedo prepararme en el tiempo para tener un mejor perfil de compra para mi vivienda. Entonces pensemos, por ejemplo, que tengo muchas deudas. Bienestar Financiero nos va a enseñar a cómo hacer un presupuesto familiar, nos va a dar muchas alternativas de ahorro para que yo en el tiempo pueda dejar de gastar más de lo que gano, ¿cierto? Sino que este ingreso que yo tenga me quede aún un disponible, que es el que se va a convertir en mis sueños futuros. Y a partir de ese disponible, puede empezar con Ahorra Casa, ¿cierto? Que Ahorra Casa es un programa de ahorro que me va a dar como beneficio prioridades en los proyectos de compensar al momento de comprar. Pero no solamente eso, adicionalmente Ahorra Casa me va a brindar acompañamiento de asesoría para la construcción en firme de este presupuesto, ¿cierto? Entonces, en principio, si yo quiero, pero en este momento no estoy preparado, pues Compensar nos tiene herramientas y acompañamiento para poderme preparar para la compra de mi vivienda. Pensemos que ya pasamos esta fase, ya estamos listos para comprar, entonces Compensar tiene proyectos a los cuales podemos acceder con el respaldo de Compensar, proyectos que están garantizados en forma y en lugar y en condiciones, ¿cierto? Es decir, nosotros los validamos, los financiamos y garantizamos que sean una muy buena inversión para nuestros afiliados. ¿Cierto? Adicionalmente, también pues vamos a tener proyectos aliados, o sea, no solamente deben comprar en un proyecto y compensar, pueden comprar en proyectos de otros constructores, ¿cierto? Entonces, digamos que en este caso, pues cuando ya están preparados, ya tienen su presupuesto, pues les vamos a tener muy buenas alternativas, proyectos con 3 habitaciones, 2 habitaciones, una habitación, ubicados muy central, ubicados fuera de Bogotá, ¿cierto? Tenemos diferentes alternativas y más o menos tenemos 13 proyectos donde pueden tomar la decisión de compra. Y en el caso de las familias que ya tienen su vivienda, ¿cierto? Pues también tenemos programas como a la obra o como el subsidio de mejoras de vivienda, en los cuales nos van a dar, digamos, recursos económicos para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces pensemos, por ejemplo, que yo compré mi vivienda con subsidio, ya pasaron 10 años y no tuve la capacidad económica para, por ejemplo, terminar los pisos, las paredes, el baño adicional, pues yo ya puedo pasar con mi caja de compensación, compensar y solicitar ese subsidio de mejoramiento para esos terminados. También tenemos otros programas como a la obra donde no manejamos mejoras, sino acabados. Por ejemplo, las puertas, por ejemplo, las cortinas. Entonces son beneficios muy interesantes que tiene la caja de compensación a los cuales yo puedo aplicar. Entonces, como vimos, pues Compensar tiene un programa que se llama Bienestar Financiero, ¿cierto? Que me va a dar las herramientas para que yo pueda prepararme para la compra futura de mi vivienda. También tenemos un programa de ahorro donde si yo encuentro que no es el momento adecuado, puedo irme preparando económicamente, aumentando mi capacidad de pago para en un plazo muy corto adquirir mi vivienda y como beneficio, pues voy a tener acceso preferencial a los lanzamientos de Compensar. Y adicionalmente, Compensar tiene una línea de crédito y también tiene bancos aliados con los cuales yo puedo financiar mi compra. En este momento, pues tenemos proyectos, como les mencionaba, más o menos tenemos 13 proyectos que estamos en comercialización. Vamos a tener proyectos en Bogotá, en localidades como Bosa, como Fontibón, Suba, Venecia, Puente Aranda, ¿cierto? También en Barrios Unidos. Tenemos también ofertas de vivienda en Chía, en Zipaquirá, Cajicá y Tocancipá. En el caso de la obra, pues nosotros podemos aplicar este programa. Este programa lo pueden habilitar en gestión humana de las empresas si son afiliados a Compensar, donde van a poder pues conocer cómo pueden aplicar para que puedan, digamos, recibir beneficios como estuco y pintura, enchapes, pisos, paredes,
techos también acabados para la cocina, para los baños, puertas y también cortinas. Y adicionalmente para las personas que no pueden aplicar al subsidio de mejoramiento, ¿cierto? También pueden acceder a Acabados BIS. Acabados BIS es una empresa que garantiza el proceso de los mejoramientos. Compensar de si yo puedes hacer un acuerdo con ellos, teniendo en cuenta que muchas familias pues, fueron defraudadas en ese proceso del mejoramiento, perdieron dinero o de pronto recibieron el apartamento no en las condiciones deseadas. Entonces, me disculpo, pues inicialmente estaba hablando solo, ¿cierto? Pero pues ya digamos que retomamos y esa era como la información importante que quería presentarles. En este momento pues voy a abrir la posibilidad de pronto si tienen preguntas o dudas, pueden levantar la mano o pueden escribir la pregunta en el chat, yo la voy a leer y les voy a dar respuesta. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Le hago una pregunta, según le entiendo usted, uno primero tiene que tener aprobado o preaprobado el crédito con el banco para poder iniciar el proceso. ¿Sí? Sí, efectivamente, teniendo en cuenta que normalmente yo con el banco puedo financiar hasta el 70% del valor de mi vivienda. Entonces, el aporte más importante que yo voy a recibir es el aporte que me brinda el banco, ¿cierto? En este caso, el crédito para la compra de la vivienda. Entonces, sí, digamos, muchas personas, por ejemplo, van al proyecto, se enamoran del proyecto, se paran, pero aún no conocen su capacidad de pago. Eso es un riesgo muy grande. Como vimos, pues hay una formalidad entre el proceso de compra que pone en riesgo mis recursos. Entonces, sí, en este caso, pues lo ideal es primero ir al banco. ¿Cuál es la buena noticia? Que si bien tuvimos una etapa de tasas de interés muy altas, ahorita los bancos pues ya están compitiendo entre sí y nos están ofreciendo alternativas con tasas de interés mucho más económicas que nos van a permitir con ingresos más bajos poder acceder a una oferta de crédito, ¿cierto? Perfectamente. Digamos, acá vamos a hacer un ejercicio muy rápido, acá en un simulador. Mm, puede ser. ¿Cierto? Entonces, perfectamente, si yo, por ejemplo, decido tomar mi trámite de crédito a un plazo amplio, por ejemplo, 360 meses, ¿cierto? Pues con ingresos de 2.931.000 y una tasa del 13% ya puedo aplicar un crédito de 106 millones de pesos, ¿cierto? Pensemos que yo quiero más crédito, que quiero 156 millones de pesos. En este caso, pues la alternativa sería hacer el trámite en VERES. Tenemos tasas desde el 3% en VERES, con lo cual, digamos, con ingresos de 2.300.000 ya podría acceder, ¿cierto? Es decir, si yo tengo una unidad familiar, yo trabajo y mi esposa trabajan y ambos ganamos el mínimo, perfectamente es factible acceder a una vivienda de interés social, en este caso si hago el trámite en plazo de 360 meses. Obviamente, digamos, cuando ya me acerque al banco y de acuerdo a las preferencias, pues vamos a ir validando qué digamos, alternativas o qué preferencias podemos tener. En promedio, la inflación en Colombia está alrededor de un 4%, ¿cierto? De largo plazo. Pensemos que la inflación sea otro 6%, por ejemplo. ¿Cuánto estaría pagando yo en intereses en un plazo de 30 años? Aproximadamente 421 millones. Como vimos, sí, es un monto importante, pero realmente la valorización de mi inmueble va a ser superior, ¿cierto? Entonces, realmente puede ser interesante, a pesar de que sea un plazo largo, que sea un sistema de amortización en el cual mi cuota sea variable, sigue siendo interesante, digamos, en la medida en que puedo acceder a mi subsidio y poder disfrutar de mi vivienda. Mira si alguien más ha levantado la manito. Vamos a ver las preguntas al final. Nos pregunta Angie, el mes pasado ha iniciado pagando la cuota inicial, la entrega en diciembre, puede presentar el subsidio de arrendamiento. Listo. Entonces, como les mencionaba, el subsidio de arrendamiento, ¿cierto? Aplica siempre y cuando la escritura sea posterior a 12 meses. Entonces, si en este caso te entregan el inmueble en diciembre, ¿cierto? Del 2000, por ejemplo, 25, pues sí aplicaría, ¿sí? Si es en diciembre del 2024, no. ¿Cuál es el motivo? Que este trámite de aplicación al subsidio de arrendamiento dura tiempo. Digamos, normalmente una familia se demora 3 meses en aplicar al subsidio y más o menos para que se haga el primer desembolso se demora un mes más, ¿cierto? Entonces, si a mí me van a entregar el apartamento en diciembre, quiere decir que yo voy a estar escriturando este mismo año, seguramente estaría escriturando en el mes de octubre, por tanto, pues realmente haría todo el proceso de subsidio de arrendamiento y no alcanzaría a recibir ni siquiera un abono, ¿cierto? Entonces, por ese motivo, pues la caja de compensación definió que mínimo tienen que haber 12 meses entre el momento en que yo me postulo al subsidio y el momento de la escrituración.
Ahora, como lo mencionas, digamos que en este momento pues hay muchos proyectos que se están atrasando, ¿cierto? Entonces, pues de pronto lo que sería adecuado sería hablar con la constructora, validar si eso puede suceder, porque si la constructora te cambia las fechas y te indica, por ejemplo, que efectivamente te lo van a entregar en junio del otro año o en, qué sé yo, agosto del otro año, pues en ese caso sí podrías aplicar, ¿cierto? Lo importante es que hagamos ese proceso de postulación al subsidio de arrendamiento, mínimo 12 meses, digamos, con un plazo mínimo de 12 meses a la fecha de escritura proyectada. ¿Listo? Em, Acá me pregunta la señora Ángela si yo puedo comprar vivienda con subsidio de compensar en un proyecto que no es de compensar. Claro que sí. Obviamente el requisito es que sea vivienda de interés social, es decir, que no tenga un precio superior a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, si es una ciudad excepcionada y si es en el resto del país, 135 salarios mínimos. Para adquirir el subsidio, en este momento es requisito, nos pregunta Dayana si para adquirir el subsidio es requisito tener un crédito. Sí, digamos hay dos alternativas. Pensemos, por ejemplo, que yo recibí una herencia económica, ¿cierto? Digamos 100 millones de pesos. Como con 100 millones de pesos yo puedo ya comprar una vivienda, pues yo puedo soportarle a la caja de compensación que tengo ese dinero ahorrado, ¿cierto? Bancarizado necesariamente. Y la caja de compensación me va a hacer la asignación del subsidio, ¿cierto? Entonces, desde que haya una viabilidad económica, yo puedo utilizar o un soporte de recursos propios o un soporte de crédito, pero tengo que tener alguno de los dos, dado que en Colombia, pues realmente con 39 millones de pesos que me dé la caja de compensación, pues no voy a comprar una vivienda. Entonces, sí, digamos, no es obligatorio siempre que sea crédito, puede ser también recursos propios, pero siempre tengo que tener, digamos, unos recursos que hagan viable el proceso de compra para poderme postular al subsidio familiar. El subsidio de arrendamiento tiene que ser en casa de interés social. Listo. El subsidio de arrendamiento aplica cuando yo estoy en un proceso de compra de vivienda de interés social, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ser una casa de interés social. Que sí es importante que tengan en cuenta que no puede ser multifamiliar. Entonces pensemos que yo vivo en una casa de barrio, en esa casa de barrio hay 3 pisos y en cada piso vive una familia, ¿cierto? Como compensar no puede determinar a nivel nacional cuántas personas viven en casas multifamiliares, pues determinó que en una vivienda multifamiliar no se puede aplicar el subsidio. Entonces yo puedo aplicar mi subsidio siempre y cuando el inmueble donde yo habito pues no esté compartido con ninguna otra familia. Digamos que eso se determina de acuerdo a la cantidad de baños, a la cantidad de cocinas que tiene el inmueble. Pero en general, si es multifamiliar, no lo puedo aplicar. Solamente en vivienda que sea, digamos, donde mi núcleo familiar no comparta habitación con ninguna otra familia. Listo, sigamos por acá. Otra pregunta. La señora Nancy nos pregunta. Listo, nos pregunta, yo llevo pagando la cuota inicial hace 9 meses. ¿Cuándo podría hacer el trámite para el subsidio de la caja de compensación? Yo te recomiendo que lo hagas inmediatamente, ¿cierto? Puede que mi inmueble se entregue en 36 meses, ¿cierto? Y que aún, pues, digamos, sea muy pronto para tramitar el subsidio. Pero lo que sucede es que nosotros no sabemos qué cambios se puedan presentar. No estamos exentos, por ejemplo, que yo hoy estoy trabajando, hice una muy buena labor y mi jefe decide promover, ¿cierto? Entonces, como ya vimos, el subsidio para el rango de 0 a 2 salarios mínimos es diferente de 2 a 4. Entonces, si yo ahorita me estoy ganando, por ejemplo, 2.500.000 y tengo derecho a 39 millones, y ya mi jefe me asciende y empiezo a ganar 2.800.000, pues mi subsidio baja a 26. Que es importante mencionar que yo puedo ajustar el valor de mi subsidio. Yo me postulo el día de hoy, ¿cierto? Me dan 39 millones de subsidio. No quiere decir que yo me tengo que ir todo el proceso con ese monto. No. Al momento en que ya llega el año de la escrituración, yo le digo a la caja de compensación que quiero ajustar mi subsidio y siempre y cuando siga cumpliendo los requisitos, la caja me va a hacer el ajuste. Por decir, yo puedo haber sacado el subsidio hace 2 años, tener 30 millones, me entregan mi casa este año, que son 39, pues yo hago la presentación a la caja, genero la certificación de que se escritura este año el inmueble y tengo derecho a que se me ajuste a los 39, obviamente siempre y cuando siga cumpliendo los requisitos para la aplicación al subsidio, ¿cierto? Porque si yo, por ejemplo, en ese momento ganaba el mínimo y ahora me gano 5 mínimos, pues definitivamente va a ser ese subsidio que me adjudicaron, porque si me presentara el día de hoy, pues realmente en lugar de darme subsidio, pues me lo quitarían porque ya mis ingresos pues no aplican para ese beneficio. En cuanto a tenemos acá otra pregunta, la señora Lía nos pregunta si si uno tiene lote, puede solicitar un subsidio. Sí, efectivamente, cuando nosotros tenemos un lote y ese lote es apto para ser desarrollado como vivienda, yo tengo la alternativa de presentarme a un subsidio de construcción.
en sitio propio. Ese construcción en sitio propio, digamos que tiene diferencias en cuanto a la ubicación. Si mi lote tiene dirección, es urbano. Si mi lote no tiene dirección, es rural. En este caso, para lotes rurales serían 91 millones de pesos. Para lotes urbanos, hasta 23.400. Ese trámite se hace aquí en la caja de compensación. Tenemos asesores especializados que les pueden brindar información completa, ¿cierto? Esos asesores vienen los días martes y los días viernes a la sede de la Avenida 68. O también yo puedo ingresar por la página web de Compensar, buscar construcción en sitio propio, entregar la documentación a través del formulario y pues voy a tener también el contacto con un asesor especializado. Entonces, sí, yo puedo, cuando tengo lote, puedo acceder a un subsidio para la construcción del mismo. Listo, entonces nos dice la señora, ya no tengo dudas todavía con el subsidio de arrendamiento. Ahí dice para la vivienda debes tener en cuenta y para el hogar postulante. Y para el hogar postulante, ajá, entonces, ¿cuál es para aplicar? Listo. Entonces, como te mencionaba, digamos que el subsidio de arrendamiento tiene una complejidad, ¿cierto? Entonces, la complejidad es que primero yo tengo que estar comprando vivienda y esa vivienda tiene que cumplir los requisitos, en este caso que sea nueva, de interés social y se escriture a un plazo mayor a 12 meses. Adicionalmente, yo como familia postulante tengo que cumplir unos requisitos. En este caso, estar afiliado a la caja de compensación, tener ingresos no mayores a 2.600.000, 2 millones o 2 salarios mínimos, cumplir pues todos los demás requisitos, no haber sido beneficiario de subsidio de vivienda, no tener vivienda, digamos, no tener lotes, ¿cierto? Tener la información actualizada, es decir, que pues si yo soy soltero, que sea soltero en la caja, si yo soy casado, pues que la caja, la información esté actualizada, ¿cierto? Y adicionalmente el inmueble también debe cumplir requisitos. El inmueble donde yo voy a vivir en arriendo, no estamos hablando ya del inmueble que estoy comprando, estamos hablando del inmueble donde yo voy a vivir en arriendo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primero, pues que el canon de arrendamiento no puede superar el 1% del valor de una vivienda de interés social de este año, ¿cierto? Segundo, no puede tener moras, no puede tener embargos, no puede estar en proceso de remate. El inmueble, digamos, debe estar en propiedad de personas vivas. Digamos que yo vivo en un apartamento que era de dos personas, una pareja, ¿cierto? Una de las personas de la pareja falleció, el otro es el que está a cargo del proceso. Hasta que no se haga sucesión, no puedo aplicar a ese inmueble. Debe ser vivienda unifamiliar, que era lo que estaba pues indicando inicialmente. Debe ser vivienda unifamiliar. Si es vivienda multifamiliar, no aplicaría para subsidio de vivienda. Debe ser un lugar apto para vivir, entonces no puede estar ubicado en zona de derrumbe, no puede estar en zona de inundación, no puede ser, digamos, unas condiciones en las que yo pueda sufrir una enfermedad, por ejemplo, por humedad, o por moho, ¿cierto? Digamos que realmente tiene que ser una solución de vivienda digna y adecuada. Entonces, a la final, pues la caja va a hacer un estudio muy completo del inmueble donde se está habitando y pues sí tiene muchos requisitos. En este caso también tenemos la posibilidad de recibir asesoría personalizada en la sede de Avenida 68. Tenemos asesores de subsidio, entonces podemos también acercarnos y ellos nos van a dar una información pues mucho más completa a la que en un momento, pues en un tiempo tan corto podemos ofrecer desde acá, pero digamos que ese brochazo es como lo que debemos tener en cuenta, ¿cierto? Entonces tiene que ser una vivienda unifamiliar, una vivienda digna, apta para la vivienda, ¿cierto? Una vivienda, digamos que solamente esté habitada por mi unidad familiar, son como los aspectos más relevantes. En cuanto al proceso para postulación al subsidio de vivienda y para el subsidio de arrendamiento, porque me pregunta en este caso Juliana, ¿cuáles son los pasos iniciales para ir empezando con el subsidio de vivienda? Entonces, el primero sería contar con un recurso propio. Pueden ser cesantías o pueden ser ahorros, ¿cierto? Para la postulación al subsidio de vivienda nos van a pedir una certificación bancaria o una certificación del fondo de cesantías donde conste que yo tengo, digamos, recursos propios. No hay un monto mínimo, no es que tengan que tener 10, 15 millones, no, perfectamente yo tengo ahorrados 500.000 pesos, ese ahorro ya es suficiente para mi postulación al subsidio, pero tengo que tener esa certificación. Adicionalmente, debo contar con recursos propios. Si no son recursos propios de ahorro y cesantías, digamos, si no va a comprar de contado, pues necesariamente vamos a necesitar una oferta de crédito o preaprobado. ¿Listo? Adicionalmente, de acuerdo al perfil que yo tenga, pues tengo que tener un soporte de ingresos. Si yo soy empleado, sería la certificación laboral reciente. Si yo soy independiente, sería una certificación por contador. Si yo soy pensionado, los desprendibles de pensión, ¿cierto? Y finalmente, pues la documentación completa de mi núcleo familiar. Si yo soy soltero, pues sería mi cédula de ciudadanía. Si yo soy unión libre, cédula de ciudadanía, la cédula de mi pareja y adicionalmente el documento que soporta ese vínculo, ¿cierto? Si yo soy unión libre, pues puede ser una conciliación que yo realicé con mi pareja, puede ser también, digamos, por notaría, ¿cierto? Que yo haya constituido mi unión marital de hecho por notaría, o si yo soy casado, pues el registro civil, ¿listo? Y si hay menores de edad, pues ya lo que corresponda en cuanto a esos menores de edad, de acuerdo a la edad, registro civil hasta los 7 años, tarjeta de identidad a partir de los 7 años y hasta los 17 años y 12 meses.
Entonces, el proceso de la postulación al subsidio se hace a través de la página web de Compensar. Les voy a compartir también esa información en pantalla. Entonces, ¿cómo puedo yo ingresar para poder aplicar a mi subsidio de vivienda familiar? Perfecto. Entonces, simplemente ingresamos a la página web de Compensar, ¿cierto? Corporativocompensar.com. Ingresamos por la opción personas, ¿cierto? Subsidio de vivienda. Acá vamos a encontrar toda la información que les estaba compartiendo ya con más profundidad, documentación, requisitos, ¿cierto? Y en este botón, solicítalo aquí, podemos subir la documentación. Este botón está habilitado de lunes a viernes. El día de hoy no podríamos ingresar, pero normalmente está habilitado de lunes a viernes, entonces ingresamos acá con nuestro usuario, contraseña, la documentación la tenemos digital en PDF y él nos la va a ir pidiendo paso a paso, al tiempo que nos va haciendo unas preguntas de filtro para validar que efectivamente podemos aplicar al subsidio de vivienda familiar. Digamos por acá. Para el subsidio de arrendamiento, yo puedo aplicar solo con mi salario y al crédito puedo aplicar con el salario de mi grupo familiar. Es posible, ¿cierto? El horario de los asesores en la 68 es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados es hasta el mediodía, hasta las 12. Entonces, ¿en qué momentos yo puedo aplicar con mi grupo familiar? Cuando mi grupo familiar, digamos, está constituido por digamos, por personas diferentes a un estado civil, unión libre o casado. ¿Qué quiero decir con eso? Resulta que yo soy soltero, ¿cierto? Estoy empezando mi vida laboral, estoy ganando el salario mínimo, pero tengo la posibilidad que mis papás me apoyen en mi proceso de compra, ¿cierto? Entonces, si bien en mi unidad familiar soy yo solo, para el banco yo puedo apalancar los ingresos con los ingresos de mi papá a través de la opción de deudor solidario. Digamos que sería la única alternativa en la cual yo puedo sacar el crédito con mi ingreso, sacar el subsidio solo y el crédito con un grupo familiar. ¿Por qué? Porque si yo soy unión libre, digamos, yo convivo o soy casado, obligatoriamente tengo que hacer el trámite con mi pareja. Digamos que eso es importante aclararlo. El estado civil es muy importante para el subsidio de vivienda, ¿cierto? Y el subsidio de vivienda se afecta muchísimo por el estado civil. Entonces, si yo soy soltero, pues en este caso podría, digamos, hacer el ejercicio de crédito con mis papás, por ejemplo, o con hermanos, y no me afectaría porque en el subsidio yo soy soltero, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que si yo hago el trámite de crédito como casado, pues tengo que tramitar el subsidio como casado. Si yo hago el trámite de crédito como unión libre, tengo que tramitar mi subsidio como unión libre. No podría modificar el estado civil entre las dos presentaciones, ¿cierto? Porque se me afectaría el subsidio de bien. Entonces, la única alternativa para que yo pueda soportar más ingresos en el crédito es apalancarlo. En este caso la alternativa se llama deudor solidario. Bancos como Da Vivienda, la hipotecaria, Banco de Bogotá, Colpatria tienen esa figura y lo que me permite esa figura es que un familiar me aporte ingresos en mi crédito para que me presten más. ¿Mm? Entonces, digamos que esa es como la salvedad. De resto, pues normalmente siempre los ingresos con los que aplico al subsidio, pues van a ser los mismos ingresos con los cuales aplico al crédito. Listo, la señora Helen nos pregunta qué proyectos tenemos en este momento de vivienda en Bogotá. Entonces, en Bogotá tenemos. Entonces, tenemos entonces ubicado en Bosa el proyecto Montecielo 2. En Fontibón tenemos el proyecto Porto 13. Tenemos el proyecto NQS sobre la carrera 30 con calle 67, pero este no aplicaría subsidio, ¿cierto? Tenemos tres proyectos que son vivienda de renovación urbana. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener alternativas de vivienda de interés social y alternativas de vivienda que no aplican a subsidio. En este caso, pues vamos a tener en Puente Aranda, en Venecia y en Subo. Digamos ahí en la página de Compensar podemos ingresar y conocerlos en profundidad, ya de acuerdo pues a la ubicación que nos llame la atención.
Lo de la cuota inicial lo determina la constructora, sí. Si bien hay un marco legal, ¿cierto? Que dice que no se puede financiar más del 70% de la compra de una vivienda, y ese marco legal excepciona la vivienda de interés social y permite financiar hasta el 80%, yo como constructor puedo definir condiciones de venta. Yo puedo decir, este proyecto lo quiero vender con un compromiso de cuota inicial del 50%. Y en este caso, el comprador, si desea comprar en ese proyecto, pues aceptaría esa condición, digamos, de forma voluntaria. Entonces, sí, yo como comprador puedo decir, yo como constructor puedo decir, mira, la cuota inicial es el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, ¿cierto? Y ya como es un acuerdo entre partes, mi contraparte, que es el comprador, pues va a indicar si esa negociación le es adecuada o no y decide comprarme. Lo general, lo normal en el mercado es que sea 70-30, es decir, 30% cuota inicial, 70% financiamiento, pero hay casos en los cuales los constructores, aprovechando la excepción que tiene la vivienda de interés social, permiten financiar hasta el 80%. La señora Paula Andrea nos pregunta, Daniel, una pregunta, yo estoy en la licencia de maternidad y no sé si puedo empezar el proceso de para el apartamento. Llevo año y medio en la empresa normalmente con contratos que van hasta octubre y noviembre. Sí, en este caso la licencia de maternidad, no, digamos, cuando yo estoy en licencia de maternidad, la empresa sigue pagando mis prestaciones, por lo cual pues yo sigo afiliado a la caja de compensación y puedo aplicar al subsidio de familiar. Y digamos que la empresa me sigue pagando y mi contrato no sea, digamos, no se corta, entonces también es factible hacer el trámite con el banco. Obviamente hay bancos en los cuales se pueden, digamos, poner algún inconveniente por el tema de la licencia de maternidad, pero ya es un tema interno del banco. La generalidad es que los bancos tienen en cuenta tus ingresos, si bien estás en licencia de maternidad. ¿Qué puede afectar? Que si tienes ingresos variables, por ejemplo, pues eventualmente tu ingreso puede ser en este momento más bajo de lo normal y de pronto recibir una oferta de crédito más, digamos, menor, ¿cierto? Pero en principio no habría ningún tipo de limitación. Tú puedes aplicar tanto a subsidio como a crédito estando dentro de la licencia de maternidad. La señora Angie nos pregunta el proyecto Porto 13 cuánto cuesta. El proyecto Porto 13 es un proyecto tope bis, ¿cierto? Es decir, que son 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tenemos apartamentos para entrega este año, esos estarían en un precio de 195 millones y tenemos precios proyectados para el 2025. En este caso estaríamos proyectando alrededor de 208 millones de pesos para inmuebles, digamos, de las mismas características, en este caso, tope bis. La señora Yana me indica que el tiempo de pago de la cuota inicial son siempre 12 meses o varía, y si varía de qué depende. Listo, entonces en este caso efectivamente varía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque depende del momento en que inició el proceso de construcción, ¿cierto? Entonces, digamos, yo por ejemplo tengo un proyecto que empezó a construirse en el 2021, ¿cierto? Entonces ya en este momento está construido y los apartamentos están listos para entrega, entonces la cuota inicial pueden ser 1 o 2 meses, pero también puedo encontrar en el mercado proyectos que apenas están arrancando y pueden tener 36 meses o más de plazo. Entonces, sí, eso depende, varía de proyecto a proyecto. También dentro del mismo proyecto puede haber variaciones. Entonces, yo puedo tener el proyecto 3 etapas. Entonces, mi primera etapa, por ejemplo, está para el 24, la segunda para el 25 y la otra para el 26, ¿cierto? Entonces, inclusive, dentro de un mismo proyecto puedo tener fechas de entrega proyectadas diferentes. En este caso, si ya quieres validar la cotización, pues lo recomendable ya es que te comuniques conmigo o que te comuniques con la sala de ventas para que un asesor, de acuerdo al proyecto o al apartamento que te llame la atención, te indique pues cuáles serían las condiciones de compra. En este caso, cuando hablamos de condiciones de compra, pues sería plazo, subsidio y, digamos, financiamiento, que era lo que estábamos hablando. Bueno, les pido disculpas porque durante un tiempo estuve hablando solo, no me di cuenta, pero creo que, digamos, abordamos la mayoría del tema muy rápidamente después de ese impasse. Obviamente, pues voy a dejarles mis datos para que dudas o inquietudes me puedan escribir o me puedan visitar aquí en la 68, porque pues entiendo que estas charlas son bastante generales. Entonces, lo ideal es que puedan recibir una asesoría personalizada. Puede ser directamente conmigo, puede ser con cualquier asesor aquí en la 68. Sí, yo voy a editar la grabación, le voy a quitar la parte en la que estuve hablando solo, y les enviaría la información. Seguramente sería un enlace para que lo puedan ver por YouTube, ¿vale? Entonces yo, para que puedan pues ver como la información, recordar la información. Igualmente, pues más o menos cada 15 días estamos haciendo estas charlas también. Normalmente es el mismo enlace, entonces si de pronto quieren tener, digamos, otro espacio similar, también lo podemos manejar. O de pronto, pues esperan a que termine la charla y si tienen dudas también las podemos aprovechar y las podemos aclarar. Digamos, al finalizar la charla. Seguramente en 15 días, con el mismo enlace, vamos a tener este mismo espacio normalmente y tendríamos la posibilidad
de expresar nuevas dudas e inquietudes. Yo estoy acá buscando los datos para compartírselos por el chat. Pues ahí está mi nombre, mi correo electrónico si desean escribirme, mi teléfono de contacto y la información de la ubicación en la sede. En este caso, dentro de la sede, como es tan grande, pues ustedes pueden preguntar por el sótano de vivienda o la sede de vivienda, que es la que queda justo después del Café al Paso. Les agradezco pues muchísimo la paciencia, el haber participado y dado que pues de momento no tenemos más preguntas, pues doy por terminada la reunión. Yo esperaría más o menos martes o miércoles a más tardar ya tener el video editado para subirlo a YouTube y pues que lo puedan tener a la mano. Les agradezco muchísimo su tiempo y feliz tarde.